como dice ahí, en sus dosis justas, el concepto que hay detrás de en sus dosis justas es algo como fertilicemos pensando al menos en los 3 nutrientes a la vez, en un enfoque más de fertilización balanceada. Sabemos que muchas veces vemos la fertilización como forma de bajar costos y nos dicen que en definitiva el costo del fertilizante, y es verdad, comparado con los demás costos es uno de los que pesa menos, entonces en definitiva no, las palabras textuales creo que son no da para andar jugando con esto porque en definitiva pesa poco. Lo que creemos nosotros, y en función de los datos que tenemos, es que muchas veces balancear, y balancear quiere decir poner objetivamente de los 3, o a veces no poner de alguno, porque no necesita, como fue lo que vimos hoy con el caso del fósforo. Y en ese caso sí tenés una ganancia en reducción de costos, pero lo que nos llama la atención es que cuando vas por los 3 nutrientes tenés más ganancia en kilos. Entonces, por un lado, tenés más ingreso y tenés menos costo y ahí los márgenes pasan a ser más interesantes. Entonces, creo que ya lo hemos visto durante todo el día, lo que mostró las exposiciones de la mañana, pero históricamente las fertilizaciones en Uruguay han estado de la mano de 2 nutrientes que son el nitrógeno y el fósforo, y últimamente en casos puntuales, en zonas específicas, se ha comenzado a poner potasio. Han habido grandes cambios en el sistema productivo y los que explican, los que mueven la aguja en mayor medida son la intensidad con la que se hace arroz sobre el mismo lugar. Antes se volvía a las chacras con periodos mucho más largos, hoy se hace con periodos más cortos, o sea, más intensidad de arroz, y la otra son los niveles productivos. No es lo mismo lo que extrae un cultivo de 6.000 kilos con lo que extrae un cultivo de 10.000 kilos, que cada vez es más la frecuencia de productores que al menos en una parte de su chacra tienen esos rendimientos altos. A nivel internacional, bueno, son varios los ejemplos que hay de programas o enfoques que tratan de hacer la fertilización en forma más objetiva, y acá yo cité 2 nomás, pero hay cantidad. Por ejemplo, en Arkansas hay un equipo que ha ajustado algo para fertilizar nitrógeno. La Sociedad Brasilera de Arroz Irrigado también fue lo que mostró Felipe con su programa de recomendación de fertilización, y nosotros creemos que a nivel nacional hay elementos como para empezar a ver la fertilización en forma un poco más objetiva en torno a los 3 nutrientes. Y ahí estaban los trabajos que mostró Chito y de mañana, lo que hemos estado trabajando con nitrógeno acá en ENINIA, y los trabajos que se analizaron, pero que ya estaban trabajados desde antes, que mostró Enrique de Ambrosi. Entonces lo que nosotros queremos es evaluar diferentes formas de fertilizar, y eso está ligado a las cantidades de fertilizantes que ponemos, en las variedades de arroz que tenemos en uso comercial más disponibles. Y ahí la cita, pero son las clásicas: El Paso, Limar, Tacuarí, Parao, una línea nueva que es 5903, y pusimos un híbrido que es Sinov también a evaluarlo en esta circunstancia, y medimos parámetros vegetativos, o sea, cómo se comporta el arroz. Vimos algo de lo económico, cuánto cuesta y cuánto ganamos por fertilizar y cuánto eso repercute en producción de grano, y eficiencia de uso del fertilizante, que hicimos una aproximación a la eficiencia de uso, en este caso del nitrógeno. O sea, es medio tramposa la comparación, pero comparamos las distintas dosis de nitrógeno en cuanto a su eficiencia, pero asumiendo acompañamientos de fósforo y potasio diferentes que están determinados por lo que pone cada tratamiento. Fueron 3 zafras, 12, 13 a la 14, 15. En la primera zafra tuvimos 4 materiales nomás, 4 variedades: El Paso, Tacuarí, Limar y Parao, y en las 2 siguientes, o sea, en la zafra 2 y 3, le sumamos Inov y 5903. Fechas de siembra que estuvieron entre el 7 de octubre, y el 25 de octubre, o sea que bastante parecido para los 3 años, y evaluamos 5 tratamientos. Un testigo absoluto que en definitiva nos permite ver la oferta del ambiente, cuánto nos da ese suelo, y nos sirve para los cálculos de eficiencia. Un testigo comercial, que lo vamos a ver más adelante lo que significa, pero trata de simular por lo menos lo que se venía fertilizando en el último tiempo acá en el Uruguay. Una fertilización subjetiva elevada, que esto es, pongámosle fertilizante para que no le falte, pero pongámosle en serio bastante. Una de testigo de investigación, le llamamos así, que es basado en lo que mostró Felipe hoy,
Nosotros no sabíamos que él iba a hablar de esto hasta la semana pasada que nos mandó el trabajo, o sea que es coincidencia. Lo único que él muestra los últimos datos de la SOSBAI de 2010 y nosotros los tomamos en base a la SOSBAI de 2005, o sea que el trabajo que muestra él está más actualizado en función de lo que tomamos nosotros. No tomábamos respuesta alta y muy alta como muestra él, sino que habían expectativas de rendimiento, siempre tomábamos la más alta. Y una propuesta nuestra que es la fertilización objetiva según indicadores que incluyendo los tres enfoques para fósforo, para potasio y para nitrógeno. Entonces, los tratamientos que fueron iguales los 3 años fueron estos 3 primeros. El testigo absoluto, como ya les dije, no lleva nada a nivel basal, tampoco lleva nada en las 2 ureas. El testigo comercial son 120 kilos de fosfato de amonio a la base, algo que es bien común y que hace todo el mundo, y 2 coberturas de urea de 50 kilos, esto está en términos de urea, no de nitrógeno, 2 coberturas de urea de 50 kilos, que hasta hace poco era el testigo tecnológico. La fertilización elevada, esta sí se pone dura, 180 kilos de fosfato de amonio, 300 kilos de KCl y 300 kilos de urea, esto en términos de costo es altísimo. Y como les digo, fue la fertilización que mantuvimos los 3 años, esta fue igual en todos los casos. Para el tratamiento que le llamamos testigo de la investigación y la fertilización objetiva, es basada en análisis de suelo. Estos son los análisis de suelo que hicimos para los 3 años, y lo que hace ese tratamiento de testigo de investigación es fijarse en estos 3 parámetros. Hoy Felipe lo explicó, en el fósforo, en el carbono, en el potasio y en la SIC, y acá hacemos la primera trampa. En realidad lo que hacemos es convertir las unidades nomás, pero el método que extraemos fósforo no es el mismo que el método que extraen en Brasil, que es Melich. Acá lo hicimos para ácido cítrico, entonces asumimos que la respuesta vegetal con este método iba a ser igual que la que hubiese habido del otro lado de la frontera, y lo que hicimos fue convertir las unidades nomás. Entonces recomendamos en base a esos parámetros. ¿Cómo nos quedó compuesto estos tratamientos? 2012, 2013, 2014. Este tratamiento el primer año llevó 68 de fosfato de amonio, 84 kilos de KCl y 2 ureas de 98 kilos, que como explicó hoy Felipe, está basado en el contenido de carbono orgánico del suelo. En 2013 llevó un poquito más de fosfato de amonio, un poquito más de potasio, 117 kilos, y 2 coberturas de nitrógeno de urea, de 111 kilos cada una. Y el tercer año, 109 de fosfato de amonio, 60 de KCl y 2 coberturas de urea de 90 kilos. Para confeccionar el otro tratamiento, el de fertilización objetiva, evidentemente tomamos el mismo análisis de suelo. Y en nuestro caso, vemos para este primer nutriente que está, los 3 años estuvo en el eje o superior al nivel de suficiencia, por lo tanto le creemos al análisis de suelo y no fertilizamos. Ninguno de los 3 años llevó fósforo a la base. Como no venía de rastrojo, como eran laboreos de verano, como no hay cobertura o ese material con alto contenido de carbono, asumimos que no iba a precisar nitrógeno para que fuese en contra de la mineralización, por lo tanto que hubiese inmovilización neta. Y el análisis de carbono y de nitrógeno, si uno hace la relación carbono-nitrógeno, dio positiva, entonces asumimos que tampoco tenía que llevar nitrógeno a la base. El que sí estaba un poco flojo era del potasio, 0,17 en el segundo y tercer año. Pensábamos que el primer año el nivel estaba bueno, y si uno toma el nivel crítico de 0,20 que mostró De Ambrosio, de mañana estaría en el rango óptimo. Pero la relación del potasio con la SIC dio pegando en el palo el primer año, el segundo y tercer año dio en el eje de 1%, y si recuerdan lo que mostraba en la bibliografía internacional de Doberman y Fairhurst, dicen que por debajo de 1,5 de esta relación hay respuesta segura, entonces le dijimos que había que ponerle potasio. Y la otra relación de magnesio-potasio, vimos que en el primer año estaba un poquito corrida del 15, el segundo estaba bastante pasada y el otro estaba en el palo. Cuento corto, eso está mal o está desfavorable, digamos. Nuestros tratamientos quedaron, o el tratamiento de fertilización objetiva quedó en el primer año a la base con solo 40 kilos de fosfato de cloruro de potasio, una cobertura de 50 y otra de 90 primordio. El segundo año llevó 157 kilos de KCl, una primera urea de casi 120 kilos y otra de 65,
Y el tercer año 137 y una de 117 y 58 en primordio. Este valor de urea primordio es el promedio de las variedades y bloques dentro de cada año. Nosotros acá seguimos manteniendo el indicador de absorción de nitrógeno, por lo tanto muestreamos todas las parcelas y como a nosotros sí nos es un poco más sencillo estar en el momento justo para muestrear, que está relacionado con la charla que dimos primero, pero esta cantidad resulta depende de la absorción de nitrógeno que hayan tenido esas variedades. Hay unas que logran absorber esos 56 kilos, por lo tanto no le ponemos segunda urea, y hay otras que no lo absorben, por lo tanto le ponemos segunda urea. ¿Qué medimos? Medimos varias cosas, pero las más interesantes las mostramos acá. ¿Cuánta materia seca acumulan a R3? O sea, previo a floración, ¿cuánta materia seca acumulan? El rendimiento en grano, obviamente. Margen bruto sobre costos directos, eso es sobre un costo estándar. Lo que le cambiábamos era, como regulábamos a plantas por metro cuadrado, habían densidades de arroz que variaban y corregíamos ese costo. Y el costo grueso que varía es la fertilización. Hay tratamientos que son más caros y tratamientos que son más baratos. Y la eficiencia agronómica, o sea que para cada tratamiento llevase el nitrógeno y fósforo que llevase, le medíamos cómo era la eficiencia de esas distintas dosis de nitrógeno. Yendo a los resultados, y rápidamente vimos que el año de la variedad del tratamiento y esta interacción fueron significativas para la acumulación de materia seca, lo mismo que para el rendimiento del arroz en sano, seco y limpio. Vimos que la eficiencia agronómica dependía del año, de la variedad y del tratamiento, y el margen bruto terminaba en definitiva dependiendo de todos estos factores. El año, muy importante, tuvimos una primer zafra donde las condiciones climáticas en el periodo vegetativo y reproductivo fueron buenas y la media de ese año anduvo en el eje de los 10.000 kilos. El segundo año pasó al revés, tuvimos unas condiciones climáticas en vegetativos muy buenas, el arroz estuvo muy lindo y llovió todo febrero, por lo tanto el periodo reproductivo pasó con nubosidad y con lluvia. Ese año el rendimiento fue de 9.000 kilos, o sea, bajamos 1.000. Y el tercer año, que fue el pasado, tuvimos la complicación a la siembra, que vino medio llovedor, pero las condiciones desde febrero para adelante fueron excelentes y el cultivo rindió 11.000 kilos. Entonces es lo que ha pasado siempre, el año te marca como escalones, o estás uno más abajo o estás uno más arriba. Pero hasta el año pasado no habíamos tenido en rendimiento interacción año por tratamiento, el año como que no importaba, pero a partir de este año pasado sí apareció y van a ver que los datos que vamos a mostrar están relacionados a esto. Yendo a los resultados, hubo diferencia entre variedades en función de cuánto acumulan y eso está explicado básicamente por si son del grupo índica o japónica. Las índicas son más grandes, por lo tanto acumulan más materia seca y las japónicas son más petizas y acumulan menos, pero en definitiva nosotros no tenemos mucho para hacer con eso porque eso está determinado genéticamente. Sí, con esto sí tenemos para hacer y es el tratamiento que evaluamos y vemos que la fertilización elevada, aquella que pone nutrientes medio a cara de perros y pone bastante para que no le falte, esta fue la que todos los años es la que acumula más materia seca. Pero como vamos a ver después, acumular más materia seca no quiere decir que rinda más. Los cultivos más bonitos, más lindos, generalmente no son los que más rinden. Y en términos promedio hubo un 33% de incremento en acumulación de materia seca cuando le ponemos fertilizante o cuando dejamos la parcela sin fertilizar. También hubo, ahora pasando a los rendimientos, vimos que, como si se acuerdan el cuadro que vimos, estuvo explicado por varios factores, pero el rendimiento por variedad dio significativo y dio diferencias y eso es esperable, con la salvedad de que estos primeros 4 participaron en los 3 años, no sé por qué puse 4, era 3 acá, y estos participaron en los 2 últimos años, y vemos que se destaca 5903, y esto se viene confirmando en otros ensayos que estamos realizando, pero es un material que tal vez que ayudado por las condiciones del año pasado, de esa luminosidad en la última etapa rindió mucho, pero es un material que es bien interesante, parece ser diferente a lo que hemos estado hablando de esto. Lo sigue pegando en el palo parado, que es el otro material moderno, y no se comió un año donde las condiciones climáticas no fueron buenas, no lo ayudaron, y el segundo año sí rindió bien, esto es el promedio de 2 años. Tacuarí consistentemente fue la variedad que rindió menos en los 3 años, y Olimar y el Paso 144 estuvieron entreverados como siempre andan.
Si abrimos la interacción año por tratamiento, vemos que el primer año, lo que les decíamos, la fertilización objetiva y este testigo de investigación fueron los que rindieron más. El fertilizante elevado estadísticamente no es diferente, pero rinde un poquito menos. Lo sigue el comercial y el testigo absoluto, evidentemente, es el que rinde menos. El segundo año, pero rinde 10.500 kilos, sin duda. Pero eso tiene su lógica porque por el sistema de rotación que tenemos. Son cultivos arroz que vuelven cada 4 años y tuvieron una pastura en el medio. Entonces, la oferta del suelo es bien importante. Por eso es que tampoco encontrábamos respuesta antes. El segundo año pasó exactamente lo mismo, pero como les decía, un escalón más abajo, porque las condiciones en reproductivos fueron desfavorables. Los tratamientos se comportaron iguales, pero un piso más abajo. Y el último año fue las buenas condiciones, se comporta todo relativamente igual y tiene una bajadita el testigo de investigación en comparación con los otros, pero en términos generales estos 3 tratamientos, el que le pone cantidad, el otro que maneja criterios objetivos y el de la fertilización en base a indicadores nacionales, son los 3 que consiguen los más altos rendimientos. Si comparamos ahora, decimos, bueno, esos son rendimientos, pero como en términos generales el testigo de investigación, la propuesta que estamos haciendo de fertilización objetiva y el elevado llevan más fertilizante y más nitrógeno principalmente, decimos, bueno, en términos de eficiencia, ¿cómo están siendo esos tratamientos? El estudio nos dio que hubo diferencia entre las variedades, y vemos que acá 5903 fue la variedad más eficiente, o sea que por kilo de nitrógeno que le pusimos fue la que más kilos de grano fue capaz de dar. Lo sigue Innov Parao, Tacuarí, Olimar siguen en este escalón. Y el último es el Paso 144. El Paso es capaz solo de dar 5 kilos por kilo de nitrógeno que le ponemos. Parece un valor de eficiencia relativamente bajo. Pero por otro lado, quiere decir que es un cultivo que si rinde 10.000 kilos tiene una eficiencia fisiológica interna muy alta. Entonces habría que preguntarse, bueno, ¿habrá que ponerle la ficha de fertilización a Bueno, capaz que este material no, pero a estos materiales modernos sí. O sea que si pasa algo y hay un recambio varietal por otras circunstancias, como puede ser resistencia a enfermedades, etcétera, tengamos presente esto. Me parece que es la explicación por qué estos materiales, y pasa lo mismo en Brasil con los más nuevos, responden a dosis de nitrógeno más alta y a dosis de fertilización más alta. Cuando vemos esto en términos de los tratamientos de fertilizantes, bueno, acá cambia un poco la cosa. La fertilización objetiva fue significativamente diferente al resto, lo sigue el testigo de investigación. La fertilización elevada está igual que el testigo comercial. Nos llamó la atención cómo, aún poniendo dosis exageradas de nutrientes, la eficiencia no bajaba. Yo esperaba que esto fuese una eficiencia bajísima, pero no, se comportó igual que el testigo comercial, pero bueno, estos dos y principalmente este último tienen una eficiencia muy alta agronómica. Si pasamos a los resultados económicos, no puse para no entretener lo que es costo, margen, etcétera, perdón, costo e ingreso, pero sí lo resumimos en el margen. Tomando como 100 el testigo comercial, como base 100, vemos que no haberle puesto nada, bueno, significó, fue un 87% del rendimiento que hubiésemos obtenido si fertilizábamos como testigo comercial. La fertilización elevada estadísticamente, o sea, produjo más, pero cuesta tanto el tratamiento que en definitiva te termina dejando la misma plata. El de indicadores pega un salto y anda en un 60% más y la fertilización objetiva casi llega a un 80% más en cuanto a incremento en margen y estamos hablando sobre costos directos. Como conclusiones entonces, la acumulación de materia seca estuvo asociada a distintos tratamientos de fertilización. Y esto lo decimos siempre y ustedes lo saben. Fertilizaciones elevadas aseguran un cultivo vigoroso y lindo, pero muchas veces eso no quiere decir nada en términos de rendimiento. Uno puede tener una chacra preciosa, pero que después rinda igual que un testigo o una chacra que estaba media flaca nomás. El tratamiento de fertilización objetiva y en segunda instancia el otro, o sea, los dos que manejaron parámetros objetivos, lograron concretar más rendimientos, lograron tener un poco menos de costo y por lo tanto fueron los que tuvieron los mayores márgenes brutos por hectárea. El otro, el tratamiento elevado, produce más, sí, es verdad, pero no logra absorber en rendimiento lo que gasta en materia de fertilizante.
Pero en términos de eficiencia, sí, el tratamiento de fertilización objetiva pareció muy superior al resto de los tratamientos y nos parece que es una forma de estar impactando en varios lados a la vez, como es el rendimiento, no perder eficiencia, sino ganar, y por el otro lado aumentar el margen. Es eso, gracias, y hacemos las preguntas al final.